Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno. Hoy tenemos un día que es para no creer. Estamos a 31 de julio. O sea, se supone que todo esto, vacaciones, ¿verdad? Ya la gente desconecta. ¡Mentira! Ni desconecta la gente, ni desconecta la actualidad. Hoy tenemos todo tipo de noticias, empezando por esa de última hora que les comunicábamos esta mañana, poco después de las 7, la dimisión del comisionado para la Dana, al que se le ha pillado con el carrito del helado falsificando mintiendo sobre no una, sino 2 titulaciones. Decía que tenía el grado de archivística o de biblioteconomía o algo por el estilo, e incluso ha aparecido por ahí una fotocopia de un título falso, y decía también, cuando era alcalde de un pueblo en Valencia, que tenía el grado, que era licenciado en Geografía e Historia, porque por supuesto tampoco lo era. Y no solo él, sino que también la mujer parece que carece de la licenciatura necesaria para el puesto de funcionario que ocupa. O sea, esto debe de ser una vocación familiar. Dios los cría y ellos se juntan. Pero bueno, el caso que ha dimitido, ¿está bizcochable el PSOE? Mira, perdón. No, Mario, no, ya, don Marcos de Quito. Es que me entusiasmo. Buenos días. Buenos días. Pues no, te iba a comentar cuando yo veo 2 cosas. Cuando se está engañando con el currículum, yo veo que existen 2 derivadas distintas. Un tema es cuando uno se está vistiendo de títulos que no tiene, simplemente pues por un tema de ego, un tema de vanidad o un tema de que se siente vergüenza a lo mejor por no tener una determinada preparación, una determinada titulación. Pero otro tema es cuando tú te estás falsificando un título que es necesario para la función que desempeñas. Eso de alguna manera es una estafa. O sea, una cosa es censurable desde el punto de vista ético, pero es que el otro yo creo que tiene unas repercusiones distintas. Y creo que en el caso de este hombre de la Dana, que es una situación de funcionario, tú lo que estás es falsificando algo para poder hacerte con un cargo que si no tuvieras eso no estarías. Y claro, eso es delictivo. Lo otro es censurable éticamente. Yo puedo decir, oye, que soy neurocirujano o lo que sea y tal, pero bueno, que no tiene ninguna implicación. Pero por eso digo que están esas 2 cosas, y que yo creo que eso es lo que es grave, y en este caso lo que ha llevado a este hombre a la dimisión. Otro tema es que, oye, que se diga, por ponerte un ejemplo, Pachi López, que es ingeniero, pero para ser diputado no hace falta ser ingeniero, ¿eh? Entonces, pues bueno, estas cosas que Pachi López hace y tal y cual, pues bueno, pues este analfabeto que diga lo que sea. Pero si Pachi López, para llegar a un cargo de funcionario, dijera falsificar un título de ingeniero y se demostrara que eso es falso, sí estaría cometiendo, yo creo, en ese sentido, un delito. Exacto, o sea, vamos a ver, y se necesita publicitar estos casos y que sirvan de escarmiento para retirar de verdad a la gente de ahí. Por lo visto a este señor le van a exigir todo el dinero que ha percibido en su condición de funcionario tras después de este escándalo, ¿no? Pero por otro lado, ya digo, Noelia Núñez tuvo que dimitir, ¿verdad? Y a otra cosa, se ha pasado a otra cosa, ¿no? Bueno, pues el PP de nuevo aquí tiene que decir, no, que rompo. Es decir, un momento. Habéis montado la Tercera Guerra Mundial porque una diputada de mi partido ha manipulado sus currículum, etcétera, y encima la habéis hecho picadillo porque ella misma ha salido a decir, no, pues hice esto, hice... Bien, a partir de ahora interrumpo absolutamente toda colaboración parlamentaria o toda actividad parlamentaria si todos los que están en la misma situación que esa no salen a la calle igual que ha salido. Todo, Mario. O sea, decir rompo toda colaboración con Pedro Sánchez, no por la amnistía, no porque tal, sino por lo del currículum de Noelia Núñez, pues hombre. No, hombre, si yo hubiera dicho esto, si yo no hubiera dicho eso desde el minuto 1, pero en esta, de nuevo, si te han vuelto a pillar
como diciendo, ya hemos hecho el Canelo, Sí. ya hemos vuelto a quedar como los que Sí. manipulan currículums y tal. Que no, vamos a ver. Pilar Bernabé, Pachi López, todos los que han a los que se ha puesto en el foco ahora, no van a dar explicaciones suficientes. Sabotea cualquier colaboración o cualquier Bien. actividad en las instituciones donde Oye, estén. ¿cuántas veces ha roto el PP con el PSOE? Porque eso es otra. Es decir, Sí. oye, pues Efectivamente. estamos hartos de estas cosas. Pues no te invito a mi fiesta de cumpleaños. Eso, sí, O sea, sí, bueno, sí. estamos en una situación que a mí me parece ridícula. Un tema que sí es muy gracioso es lo dignos que se ponen todos estos que falsifican los currículums cuando son pillados. O sea, todos se ponen dignísimos y eso es un tema de verdad curioso. Pero de nuevo, o sea, hay que diferenciar lo que es delictivo de lo que es simplemente que es una gente acomplejada y que necesita vestirse y que dice estas mentirillas y todo eso, que creo que son dos cosas distintas, pero bueno, que a mí me parece desde el punto de vista de político, alguien que es capaz de mentir en una cosa tan obvia y además tan contrastable, pues imagínate lo que puede hacer luego desde el punto de vista ético como político. Bueno, que conste que yo creo que aquí el PP sí está actuando como tiene que actuar, porque quien ha sacado el dato del comisionado para la DANA ha sido la Agencia Anticorrupción Valenciana. Y quien ha abierto expediente para ver qué pasa con los títulos del comisionado y de su señora es la Diputación de Valencia, controlada por el PP. Es decir, que aquí el PP está contraatacando lo del tema de Noelia Núñez y hace muy requete bien, efectivamente, contraatacar. Pero no me han respondido ustedes a la pregunta que más me interesa en este tema. El hecho de que dimita al final este hombre, ¿significa que el PSOE está bizcochable? Yo no lo sé. Yo creo que esta persona primero estaba cerca de la jubilación, ¿no? Y también que esta persona no tiene información y es una persona de peso dentro de la estructura del PSOE. Entonces, también de alguna manera, dimite esta tal Leire, pero no. Yo creo que la gente que está realmente en el núcleo duro les pueden pillar lo que sea, que no va a dimitir nadie. Y esto yo creo que es un tema muy colateral. No sé si está bizcochable Lo que o no. pasa, bueno, perdón. Pero ya digo, no puede ser una cuestión anecdótica y que pase, es decir, porque si no, al final se acaba quedando, ¿no? Al final acaba quedando, como ejemplo de comisario en Televisión Española, Alberto Urdaci, el de CCOO. Al final acaba quedando como ejemplo de político corrupto Camps o Barberá. Es decir, o das batallas a cuchillo por todas las que te levanten y da igual que sean para nosotros nimias, o te van a comer por los pies, sobre todo en el relato. Tenemos un tipo, el presidente del gobierno, con su tesis doctoral. Es que tienes que montar la guerra mundial ahí. Si te han hecho acabar con Noelia Núñez, no sé cómo decirte lo que tienes que hacer con Pedro Sánchez Castejón. Entonces, ahí es donde te digo que tienen que dar batallas como de a cara de perro. Sí, sí. La licenciatura de marketing que decía la esposa de Sánchez era como un paso precisamente por el tema ese de la cátedra, que es una licenciatura que ni es licenciatura ni es nada en absoluto. Claro. Entonces, es decir, eso de ahí es, incluso eso sí incurriría en la parte que yo he dicho, que es quien se hace un título porque quiere obtener unas cosas y para ello es necesario, que es distinto a quien se viste con un título simplemente pues para vestir un poquito más su currículum. Por cierto, otra cuestión muy interesante que ha dicho don Luis, de bueno, ya es 31 de julio, se supone que todo para, etcétera. Los periodistas sabemos que no, porque los grandes cataclismos pasan en verano siempre. Los grandes atentados, las guerras no quiero ni contar. Pero es que esperaos al agosto que nos va a dar el gobierno, colándonos decretos de colores, van a ser. De colores. Además, estos que se ríen de la soberanía popular. Visteis el otro día a Urtasun haciendo mofa y befa, que se diría en otros tiempos, ¿no? De cómo se pasan por el forro el control parlamentario para aprobar decretos cada vez más liberticidas y asfixiantes. Y además te los venden como grandes ventajas. Y el que es autónomo, el que es pequeño empresario, el que...
intenta organizarse su vida laboral como buenamente puede y como mejor le encaje, y de repente te vienen estos a protegerte. Oye, te vamos a dar 8 meses de permiso remunerado con 5 extras a la semana por ser papá. Y tú, qué bien, y tu empresario saltando por la ventana en ese momento. No te quiero ni contar si el empresario eres tú. Pero además ese tipo de decretos que son ómnibus, imagínate que te cuelan Eso debajo los presupuestos del Estado del 2026. Que estos son capaces, no es que sean capaces, es que ya han hecho este tipo de fechorías. Y tiene todísima la pinta de que van a aprovechar agosto para eso. Aparentemente el PP ha dicho que cualquier coladura que traten de hacer en alguno de estos decretos con algo que no sea sustancial de ese decreto, que ellos van a votar en contra, por muy bonito que sea la propuesta que lleven delante. Y bueno, esperemos que así sea. Bueno, ¿saben una cosa que se me está pasando por la cabeza, viendo que en este caso, a diferencia de lo que pasa con el fiscal general del Estado, García Ortiz, en este caso el comisionado para la Dana sí que cae, sí que dimite? Y ¿saben ustedes que a mí se me está pasando por la cabeza que lo que ha pasado es que hemos tocado en una tecla sensible? Es decir, salió lo del comisionado, el comisionado dice que continúa, el gobierno dice que cuenta con todo su apoyo por la trayectoria brillante, al día siguiente sale lo de la mujer, que tampoco tiene el título necesario para el puesto de funcionario que ocupa, y entonces resulta que, el comisionado dimite. A ver si hemos dado con la tecla. ¿Cuántos socialistas, cuántos miembros del PSOE hay ocupando plazas de funcionario en España sin tener la titulación requerida para ello? Porque a lo mejor lo que dicen es, tío, dimite porque como abramos ese melón, caen aquí 1000. Espera un momento, es peor, don Luis. ¿No habrá gente que no es del PSOE que sabe estas cosas y lo tiene guardado? Es decir, ¿qué han dicho? Ha caído Noelia y de repente han dicho, a ver, zafarrancho de combate, que todo el mundo estudie los currículos de más, o saben que esto pasa y están dosificando, que sería, ya os digo yo, que poco encomiable. Acabamos de conocer también, ayer creo que se publicó, que en la Junta de Andalucía va a echar... A revertir a los que habían metido por enchufe. ¿Te has dado cuenta 7 años después? 7 años. Si te has dado cuenta 7 años después, no me pidas que te vaya a dar un premio a la transparencia burocrática, a la gestión eficiente. ¿Te has dado cuenta 7 años después de que tienes a una banda de haraganes mamando? Bien. Como además me cuesta pensar que lleves 7 años en la inopia, oye... no estaréis jugando, ¿no?, a un jueguecito de me das, me doy, vamos a no hacernos daño, ¿verdad que no? Sí. Pues entonces habrá que agradecer, habrá que poner un monumento a alguien, Óscar Puente, que es quien desató todo esto, porque fue Óscar Puente el que se lanzó a degüello contra Noelia Núñez, que también tiene pelotas, porque Óscar Puente es ese señor que presumía de tener un máster cuando aún no había acabado la carrera de Derecho y por tanto no podía hacer un máster. Además no es un máster, es un cursillo. Es decir, un máster... Oye, o sea, yo tengo un máster en Radio Libertad otorgado por Mañanas en Libertad. Exacto, porque es decir, oye, un máster, son 1 año o 2 años, un executive master de determinadas cosas es esto, y un cursillo te lo puedes hacer en un fin de semana, y es lo que tiene, es un título que le ha salido pues en los cornflakes, y que pone además que es un curso, y el curso se llama Master en, no es un máster que tenga una denominación, sino además el propio título pone, ha aprobado el curso de máster en tal. Bueno. Pero eso es muy socialista, ¿no? Mentir hasta en los títulos. Es decir, digo, el que expide eso sabe que eso no es un máster. Por supuesto, pero eso es simplemente para gente que no tiene ningún tipo de titulación, pues para darle determinada cobertura y que se lo enseñe, yo que sé, y que a lo mejor ligue un poquito más diciendo esto. Pero mañana te puedes hacer un curso, un fin de semana, que además que ponga cursillo de doctor en neurocirugía, y yo te lo expido, te lo firmo y tal, y tú dices, soy doctor en neurocirugía. Ahí es donde digo que el PP no tendría que hacer prisioneros. Oye, tú has tenido el cuajo de sacar este tema cuando tienes un título trucho. A por ti. A por ti hasta que caigas.
Y hasta que la imagen que nos quede de ti sea el ¡ay! ¡Ay! ¿Os acordáis en la campaña electoral cuando se partió la pierna? Pues eso es lo que tienes que hacer con este buen hombre, que de bueno no tiene nada. Pero es un tema de moralidad. Es decir, cuando tenemos una clase política donde estas cosas pues son comúnmente aceptadas y donde es una clase bastante ignorante y analfabeta y entonces pues está aceptado el que cada uno se vista y se revista con cosas que no ha hecho, pues empezamos mal, porque eso es, de alguna manera, es un primer paso, es una clase de corrupción. Y si aceptas esa clase de corrupción, pues imagínate ya con esta gente cuando ya tiene posibilidad de mover dinero y de tomar decisiones con fondos públicos. Pues es un horror. Alguien que es capaz de hacer estas cosas, pues tal. Y por eso es lo que no es admisible ahí, no es admisible. Y luego, estaría bien también conocer cuál fue la intrahistoria de la dimisión de Noelia Núñez. ¿Por qué? Porque dio toda la impresión al principio de que no tenía la menor intención de quitarse de medio. Lo dijo además es una tipa hecha para adelante y salió sin ningún ánimo de decir, oye, perdón, que no, salió como diciendo que a mí estos no me bajan. Me da la sensación de que en su partido le han dicho, ala, hasta luego, que por ahí no pasamos, y no sé hasta qué punto estará ella demasiado contenta. Esto puede explicar también que la hayan intentado empotrar enseguida en medios de comunicación. Sí. Que, por cierto, ahí de nuevo hay cosas que dices, oye, no ayudéis mejor, casi mejor no ayudéis, porque es como una cosa como tan evidente. Sí. Y al ver, o sea, lo peor de este tipo de cosas es los retratos que se hacen, ¿no? Si en las conversaciones uno dice, ¿habéis visto cómo hemos dejado a este en el programa de Risto y tal? Esos programas... No, es que son contraproducentes. No veas cómo quedan esos programas. Ella vaya a ser desmantelada. Claro. No, y no solo pero digo, los programas, sobre todo los programas de medios de comunicación que se pretenden catch-all y que no están casados con nadie y que ellos van a dictar la pauta a los demás. Bueno, pues si demostráis que sois que tenéis un sitio para que los demás o para que los partidos avienten sus consignas sin anunciarlo o sin que sea gente declaradamente adscrita a tenéis un problema, y luego la gente se mosquea con mucha razón. Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria y nos vamos a hablar, hemos estado hablando del que ha dimitido, que espero que cunda el ejemplo, y vamos a hablar del que no ha dimitido, Álvaro García Ortiz. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 €. Vino incluido, carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores, en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122. Y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad,
Gratis un tensiómetro que habla. 900 730 122. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad. Bueno, 9 y 2 minutos, 8 y 2 minutos en las Islas Canarias y seguimos aquí en tertulia en Mañanas en Libertad y vamos ahora con el tema del que no ha dimitido. Ha dimitido el comisionado para la Dana, no ha dimitido todavía Álvaro García Ortiz, lo cual constituye un escándalo democrático sin precedentes y amenaza con transformar la justicia en un circo de tres pistas. Vamos a ver, no es admisible que vaya a celebrarse un juicio con el acusado manteniendo el cargo de fiscal general del Estado. ¿Por qué? Pues porque si resulta que vamos a un juicio y hay un señor acusado de lo que sea y el fiscal pues es cuñado o amigo o socio o correligionario de ese acusado, pues hombre, ¿qué hacen las partes? ¿Recusar al fiscal? Oiga, ¿qué hace usted? Pero si este señor tiene relación, es cuñado del acusado. Dice, no, pero es cuñado, pero se lleva mal. Dice, me da igual. O sea, no puede estar aquí de fiscal. Con lo cual la recusación tendría que admitirse. Bueno, pues con más motivo, si en lugar de cuñado es subordinado del acusado. Y claro, el problema es que si recusamos a un fiscal por ser subordinado del acusado, le sustituimos por otro fiscal, pero resulta que también es subordinado del acusado, con lo cual habría que recusarle también. Con lo cual, ¿qué vamos a estar? ¿Recusando a toda la carrera fiscal porque todos son subordinados del acusado? O sea, no puede consentir esto el Tribunal Supremo. Tiene que suspender de funciones a García Ortiz. Don Luis, ahí tengo una duda. Porque va a dar igual, es decir, va a dar igual porque en tanto el nuevo fiscal general, es decir, si es suspendido, el nuevo fiscal general que venga va a ser nombrado por Sánchez y será una persona de confianza de Sánchez y obedecerá instrucciones de Sánchez, por lo cual seguiría estando pervertida toda esta situación. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no se soluciona simplemente porque saquen al fiscal Ortiz de su posición como fiscal general, porque de nuevo volvería a ser lo mismo con un nuevo fiscal, con un nuevo Ortiz nombrado por Sánchez. Yo creo que en este caso, que es un caso tan especial, tan atípico, a lo mejor la labor de fiscal debería hacerlo un juez de instrucción o una persona totalmente independiente. Porque si no, vale, seguiría estando contaminado. Estoy de acuerdo, pero digamos que sería una segunda cosa además de la primera. O sea, la primera no se puede tolerar el espectáculo de que haya un acusado que es jefe jerárquico del fiscal. Pero el fiscal que esté tendrá un nuevo jefe jerárquico que muy probablemente, si no obedece la cadena que le venga de Moncloa, pues también su carrera podrá estar... Estoy de acuerdo, pero digamos que una cosa es la forma, por respeto a las formas y para que no se transforme en un circo el juicio, hay que quitar a este tío de fiscal general del Estado. Luego nos planteamos el fondo. ¿Quién nombre Sánchez para sustituirle va a ser más independiente? No. Pero pero eso no lo podemos evitar. Fíjate, el secretario de organización cambiaron a Ábalos por Cerdán. Pues oye, lo mismo el fiscal general quitará a Ortiz para tener a Ortiz segundo. Sí, bueno, pero ahí al menos se respetarían las formas. Sí, por lo menos sí, pero seguiría siendo lo mismo, pero efectivamente las formas pues quedaría un poquito mejor. Y así ahorramos al rey también de paso el bochorno de acudir a la apertura del año judicial con un tío que
que está en el banquillo. O sea, es que Hombre, al rey habría que pedirle que en caso de que estuviera forzado a hacer eso con un tío que estuviera en el banquillo, que al menos no sonriera. Eso lo veríamos bastante bien los españoles yo creo que queremos a este rey. Esa es una buena observación, porque últimamente el rey tiende a sonreír cuando no debe, quizá, ¿no? Vamos, que tiene que juntarse con Sánchez, pues que se junte con Sánchez, pero no necesariamente tiene por qué sonreír. Puede ser educado sin sonreír. Se puede poner, hay veces que, bueno, ya sabéis que el rey es conocido por su mala salud. Puede enfermar el día de la apertura del año judicial. Sí, que sí. ya sabéis que es una persona que... Me van a perdonar ustedes, pero dado que tal va a ir el fiscal general del Estado que está imputado y tal, yo es que estoy malito. Sí, con mis va a achaques. representarme mi padre, el rey emérito, en la apertura del año judicial. Yo lo hacía, hombre. Sí. Y a ver, Sería puesto- demoledor, sí. ¿A que es una buena idea? Bueno, pero también, si no es el padre, que a lo mejor está en una situación un poquito más complicada, podría ser su excuñado, un Dargarín, que fuera. Bueno, mira, También. Sí, hombre, así están entre compadres, ¿no? esto que hemos hablado de lo que decía don Marcos ahora, ¿no? Indica hasta qué sima hemos tocado, ¿no? Y fuera habría que hacer bastante pedagogía, sobre todo en Europa. Señores, a este señor al que están protegiendo tanto, que están impidiendo su caída, ha generado tal estrago que tiene al fiscal general empurado, y no hay manera de moverlo sin que esto genere una situación de excepcionalidad en el propio ordenamiento jurídico español. ¿Qué hacemos? ¿No? Eso para decirle a los que protegen a Pedro Sánchez en Europa, decir, oye, chicos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Me cargo un fiscal general y pongo a otro que va a estar obedeciendo a este señor? ¿Pongo a un juez que es en una situación excepcional a hacer las labores de un fiscal? ¿Habéis dado cuenta de quién es? Sí. ¿Me vais a seguir dando lecciones y remitiéndoos a Polonia y a Hungría? Sí, no es que le protejan, yo creo, tanto él a título particular, sino que están protegiendo ese pacto con los socialistas, porque Pedro Sánchez es el último mohicano. Es decir, el Partido Socialista en Portugal se ha ido a la tercera posición, se fue a la tercera posición el SPD de Scholz en Alemania. Es decir, el Partido Socialista, bueno, ha desaparecido en Francia, es decir, es un partido que ha desaparecido en toda Europa. El único representante es Sánchez, el último mohicano, y además presidente de la Internacional Socialista. Pero lo que tendría que plantearse el Partido Popular Europeo es decir, oiga, ¿por qué nosotros tenemos un pacto con los socialistas que prácticamente están desaparecidos aquí en Europa, que tienen que revisar absolutamente ese pacto, que eso es lo que está haciendo que se mantenga a este sujeto? Y eso es lo importante, es decir, que cambiarlo totalmente. Efectivamente, recordemos que la decadencia de los partidos socialistas en Europa empieza por el Partido Socialista Italiano, cuando el líder del Partido Socialista Italiano, Bettino Craxi, tiene que huir de Italia y refugiarse en Túnez para no ir a la cárcel, por corrupto, por ladrón. Bueno, pues al final ese ciclo de decadencia se cierra con una internacional socialista que tiene a todos sus partidos de capa caída, menos al Partido Socialista Obrero Español. La verdad es que estaría bien que terminara el ciclo con Sánchez en la cárcel, ¿no? Totalmente. Bueno, y no en Túnez, pero a lo mejor en Marruecos, vete tú a saber, porque alguna relación tienen, que algún día se descubrirá, por supuesto, porque esto de regalarle el Sáhara, regalarles un montón de equipamiento para sus fuerzas de seguridad, desmantelar el grupo de la Guardia Civil o Consur para dejarles que metan aquí toda la droga que quieran, pues de alguna manera ese favor se lo tendrá que devolver el rey de Marruecos, ¿no? Ojo, porque igual, de repente aquí... si utilizas cierto vocabulario, dicen, bueno, este hombre de qué siglo ha salido, y se aprovechan los malos. Hay que volver a tomarse en serio los delitos de traición, alta traición, etcétera. Sí. Y que la gente no se piense que esto era de cuando éramos bárbaros, que fusilábamos a la gente por un quítame de esa paja. Que no, que vamos a ver, con el único país del mundo con el que tenemos un conflicto territorial que puede derivar en un conflicto bélico es Marruecos.
es Marruecos. Entonces, todo lo que tenga que ver con Marruecos lo tienes que mirar con el microscopio. Y, por supuestísimo, tienes que exhibir una política de contundencia, firmeza, etcétera. Hay mucha gente que te dice, a veces hacéis unas valoraciones de Marruecos y se os olvida lo que es Marruecos. Cómo sirve de colchón para el islamismo, todo lo que quieres, es el gran aliado de Estados Unidos y Israel. Sí. Oye, chicos, estas lecciones, que os agradezco, me la completáis. Por ejemplo, pero no Israel, cuando tiene problemas con Egipto, con Jordania, con países con los que ha firmado la paz, basa sus relaciones en la fuerza, en la contundencia, en, oye, ni se os ocurra hacerme una broma. A Jordania se lo dice con Jerusalén y a Egipto se lo dice con Gaza. Pero nosotros tenemos que hacer eso con Marruecos. Lo que estás diciendo no es política ficción. Es decir, las propias autoridades de Marruecos, oye, reclaman la soberanía sobre Ceuta y Melilla y sobre Canarias y sobre los recursos que hay en Canarias y sobre las explotaciones petrolíferas que hay en las costas de Canarias y tal. Entonces, es decir, esto no es política ficción, realmente es una amenaza total. Pero lo que es curiosísimo es que no tenemos una política exterior y esto a mí me hace muchísima gracia porque fue antes de ayer, cuando se barajaba la posibilidad de que Sánchez pudiera ser el jefe de la OTAN. ¿Os acordáis? Y resulta que de pasar esa posibilidad, que no parecía tampoco muy descabellada antes de ayer, resulta en estos momentos que Pedro Sánchez, lo que se está barajando, no, es el líder del Grupo de Puebla, del Internacional Socialista, que ha reconocido al Estado terrorista de Hamás, con Irlanda, que se ha desmarcado, y resulta, cuando hablabas del tema de alta traición, nosotros en estos momentos, cuando hemos tenido, y ahí, pues bueno, no quería hablar del 11M, tenemos aquí un experto que es don Luis, pero cuando de repente, en un momento dado, nosotros hemos tenido una relación con Estados Unidos absolutamente estrecha, con determinada envidia podría existir en Marruecos, viendo que España era un aliado a Estados Unidos, incluso que podría ser superior a lo que es Marruecos o Francia, pues resulta que en estos momentos hemos pasado a un enfrentamiento con Estados Unidos, con Israel, y nos vamos a quedar absolutamente fuera. Es decir, los intereses de España parece ser que para este hombre no le importan, que son los suyos, los de sus negocios, los que tenga con Zapatero, y resulta que en una situación tan delicada, antes estabais hablando del tema de los aranceles, etcétera, y nosotros estamos en medio de una guerra mundial comercial, pero es una guerra mundial que yo la prefiero que sea comercial, que no sea con misiles, pero realmente es una guerra declarada, y resulta que tenemos a esta gente que es alta traición, que en estos momentos los intereses de España, pues lógicamente se tendrían que alinear con los intereses de Estados Unidos, tendríamos que tener una relación extraordinaria, por supuesto, con Israel. Nosotros somos un país amenazado por el terrorismo y los servicios secretos israelitas son básicos para nuestra defensa interior y nuestra defensa antiterrorista. Pues resulta que nos hemos enfadado con todos los que deberían de ser nuestros aliados. Estamos en una situación de vulnerabilidad absoluta. Si en estos momentos se le ocurriera al rey de Marruecos hacer una marcha verde a Ceuta o a Melilla o lo que sea, nos iban a avisar los servicios secretos israelíes, nos iban a avisar los norteamericanos, enfrentados como estamos con Rubio, con Vance, con Trump, nos iban a apoyar posteriormente en esto. Es decir, pero bueno, por favor, que tenemos que defender los intereses de España. Peor aún, es que no está, vamos, tiene toda la razón en lo que está diciendo, efectivamente, estamos aislándonos de quienes nos pueden ayudar y eso pasa factura. Pero es que lo de la amenaza de Marruecos, ha mencionado usted una marcha verde sobre Ceuta y Melilla. Uy, hay una marcha negra que es la que está pasando con las excarcelaciones de Mohamed. 20.000. O sea, acaba de excarcelar a otros 19.000 delincuentes, ¿no? Incluidos condenados a muerte, creo. No, condenados a cadena perpetua. Incluidos condenados a cadena perpetua, es decir, gente con delitos gravísimos, los está excarcelando Mohamed VI por el Día del Trono, con lo cual podemos imaginar fácilmente dónde van a acabar esos 20.000 tíos dentro de 3 días, en España, en las calles españolas. Si yo fuera un excarcelado marroquí, y además es un país que me encanta, al cual acudo mucho, pero si yo fuera un excarcelado marroquí, entre volver a mi ciudad, donde la gente me conoce, saben que he estado en la cárcel, etcétera, pues siempre será mucho más interesante para esa persona romper el pasaporte y aparecer por aquí. Como además aquí no te piden nada, te da una mantita a la Cruz Roja, esta asociación con muchos
con muchas trazas de corrupción, pues bueno, te dan la mantita roja y te dan aquí una paguita y digo, prefiero 1000 veces tratar de rehacer mi vida que no mis costumbres en este país, que quedarme allí en Marruecos, sería lo lógico. A ver, para poner esto en perspectiva y para que la gente sepa de qué estamos hablando, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y otras fuentes, estoy consultando con Grok, pero que ya sabéis que da siempre fuentes, entre 2018 y 2024, es decir, en solo 6 años, 261.000 marroquíes han adquirido la nacionalidad española. España y Marruecos no reconocen las dobles nacionalidades. Y Marruecos impide que un nacional deje de ser nacional. Con lo cual Tú no puedes dejar de ser marroquí. Con lo cual son 260.000 nacionalizaciones fraudulentas. No, y no solo eso. Hay que tener bastante en cuenta, fijaos, hay comunidades, vamos a ver, si tú vas ahora mismo, si tú vas a preguntar a los venezolanos, a la colonia venezolana que hay en España, y les hablas de Maduro o de Chávez, no estoy hablando de los multimillonarios, los despreciables multimillonarios que se han hecho multimillonarios con la humillación y el sufrimiento del pueblo venezolano, sino los de a pie. Evidentemente, esos no son una quinta columna de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez en Madrid. No lo son. Son todo lo contrario. Hacen manifestaciones contra. Ya os digo yo que en el caso de Marruecos no es el caso. En el caso de Marruecos no es el caso. Es más, en el caso de Marruecos hemos visto gente de extrema izquierda republicana, Dina Bousselham, que cuando salta a Marruecos casi le falta pedirse entrar al harén. Que si somos conscientes de la que se nos puede liar en el momento en que esos 261.000 habitantes de España, que tienen nacionalidad española y marroquí, empiecen a hacer lo que Macron llama separatismo, que es decir, que hay de lo nuestro. Que hay de lo nuestro, y ojo con meterse con el comendador de los creyentes. Hay algún ingenuo que se piensa que, bueno, esto es Ceuta y Melilla, que en el fondo está en Marruecos, que se lo queden. Eso te lo dice gente con conocimiento histórico. Oye, ¿cómo que Ceuta y Melilla? Que si sabéis la que tenemos liada con este tema, sí, en buena parte de Andalucía, sí, en Murcia, en Cataluña, en Canarias, el País Vasco, en Canarias. Pero que mira, Mario, don Mario, el tema es que es tan evidente, porque si vas uniendo los puntitos y haces la línea para ver la estrategia que tiene Marruecos, ha sido curioso que creo que ha sido solo la Comunidad de Madrid la que se ha opuesto a este proyecto que venía del Reino de Marruecos, donde en los colegios se iban a dar, financiado por Marruecos, se les iba a dar clase de marroquidad, digamos, para hablar un poco del Islam, de Marruecos, etcétera, a todos los alumnos, tanto españoles de nacimiento como de nueva nacionalidad, como inmigrantes. Entonces, dices, bueno, hay una intencionalidad por parte de Marruecos de ir avanzando dentro de lo que es la marroquización de zonas de España. Y a mí me da muchísimo miedo el que, teniendo otras comunidades donde sí tiene mayoría el Partido Popular, que no imiten lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid, donde han dicho, oiga, que no, porque además los profesores para esa asignatura los elegía también las embajadas de Marruecos. Como los imanes. Aclaremos una cosa. Esa norma que permitía dar clases de marroquidad en España, además con profesores sobre los que no tenían ningún control las autoridades educativas españolas y eran nombrados por Marruecos, esa norma la implantó el gobierno de Rajoy. En abril de este año, Vox dijo, oiga, hay que acabar con estos cursos de marroquidad y tal. En junio, el PP y el PSOE
votaron en el Congreso en contra de acabar con esos cursos. Y al mes siguiente, Isabel Díaz Ayuso dice, pues sí, en la Comunidad de Madrid vamos a acabar con estos cursos. Bueno, está bien que vea la luz doña Isabel Díaz Ayuso con meses de retraso, pero está bien que la vea. Pero lo que acaba de decir don Marcos es muy importante. ¿Y en Andalucía qué pasa? ¿No se puede acabar? Si Isabel Díaz Ayuso acaba con ello aquí en Madrid, en Andalucía también se puede, ¿no? Sí, no. Y ojo. Se puede acabar así de pronto. Y ojo, porque de verdad es que esto es mucho más importante de lo que en un primer momento puede parecer, y que no es una fatiguita de gente que odia a Marruecos, que no es el caso. Yo amo a Marruecos, absolutamente. Efectivamente, Marcos. A mí me parece que Marruecos está haciéndolo muy bien para ellos, muy bien para ellos. A mí lo que yo he hecho en falta es que el gobierno español defienda los intereses de España y de los españoles. Es que esa es pero la Marruecos clave. lo está haciendo extraordinariamente. Es que la clave se está de esto... manteniendo una relación privilegiada con Israel, una relación privilegiada con Estados Unidos. Está en estos momentos sacándose todo lo que es la morralla que tiene de presos y de gente que no quieren que anden por ahí por Marruecos, y nos los está enviando. Se está sacudiendo todas las pulgas y toda la porquería humana que ellos tienen. Y encima les pagamos. Y además otra cosa, bueno, entonces lo estamos pagando. Y además lo está haciendo muy bien en Marruecos. Tú ves en estos momentos cómo está Nador comparado con Melilla, y Nador, oye, es como si fuera Manhattan comparado con Melilla, que cada vez está más deteriorado. Ves cómo está Tánger comparado con Ceuta, que está al lado, y oye, es como si pasar de Tánger a Ceuta pasaras al tercer mundo, o pasar de Nador a Melilla al tercer mundo. Marruecos lo está haciendo fenomenal. Mi queja es que España debería hacerlo fenomenal para los españoles, porque es que si no, estamos aquí es que de hecho cornudos y apaleados. No, y es que es un ciclo, por eso digo que es significativo, que era lo que quería comentar. Recordad Sumisión, la novela de Houellebecq, quienes la hayan leído, y quienes no la hayan leído, que vayan a leerla ya. Porque en ese libro tan incomprendido, tan no leído, se plantea este escenario: la sumisión de Francia, no por el terror, sino porque de repente hay unos tipos que tienen que tienen unas convicciones, que transmiten seguridad, y que hay un montón de gente que en una sociedad deshuesada dicen: pues estos por lo menos saben qué se hacen y aportan el pilar de seguridad. Vale, bueno, pues Marruecos está haciendo eso, como tú bien dices, Marcos. ¿Y nosotros? Nada. Y entonces va a haber un momento en que, o puede llegar a haber un momento en que en buena parte de España la gente no defienda a España, no tenga convicciones especialmente fuertes, y ellos sí. Entonces, cuando se plantee el juego de aquí quién gana para ejercer poder real, no va a haber discusión, y va a haber gente que ni siquiera sea marroquí, que ni siquiera sea musulmana, de nuevo me remito a sumisión, que digan: pues mira, frente a la anarquía, frente a la nada, estos dan algo, o ofrecen un proyecto, o es perfectamente identificable, lo compro. Pero eso, lo que comentas, esto es un tema absolutamente de valores, lo que estamos haciendo con la sociedad. Mira, Mohamed toca el pito y mañana tienes 1 millón de marroquíes que te entran en Ceuta. Tú tocas aquí el pito y no hay ningún español que vaya a defender Ceuta. Se cogen el Interrail, oye, yo me voy a República Dominicana, yo me voy a dar una vuelta por aquí, tal. Es decir, de ese sentimiento un poco de la nación española, de la defensa de la nación y tal, es que llevamos décadas que se está socavando. Entonces, oye, en el fondo aquí, pues lógicamente, ¡ay, qué problema tan grave hay en Ucrania y tal! Oye, ¿mandarías a tus hijos a defender la libertad de los ucranianos? No, que vayan los hijos de los norteamericanos, que los míos no, que mejor que se queden aquí tomándose un Petit Suisse. Venga. Mirad, otra cuestión, que es lo que hay veces que, o sea, que provoca estupor. Yo siempre cito este caso. Hay un meme por ahí de una chica marroquí que está vestida, creo recordar, con una camiseta de fútbol de la selección marroquí, pero lo mismo aquí estoy fallando. Y está en su casa bailando música árabe. Y está exhibiendo 2 pasaportes, el marroquí y el español. Y en un momento dado tira el pasaporte español y se queda con el marroquí con orgullo.
Porque un pasaporte te da dinero y el otro pasaporte te da la dignidad. No, pero que no solo eso, es que la imagen que transmite de fuerza es clara. ¿Os acordáis del Mundial de Fútbol? La gente cómo se quedó de repente sorprendida porque había un montón de jóvenes marroquíes que no tenían el menor problema en exhibir su marroquinidad, etcétera. ¿Qué sucede? Que hay unos tipos que están muy convencidos de lo suyo y los de enfrente no. O festejan la roja, pero no se creen, no van mucho más allá. Esto sí, es más, provoca a veces cortocircuitos analíticos en el que dicen, joder, estos tíos que han tenido que salir de un país porque no tienen dónde caerse muertos, y vaya fidelidad que exhiben al país que los ha expulsado porque les da una alternativa, y al gobernante. Ya, pues chico, eso es lo que hay. En los hechos están aquí. En los hechos creen en eso. En los hechos, como te pongas tonto, te pasan por encima. Y en los hechos, en Torre Pacheco, hemos visto qué haría buena parte de las élites españolas si la cosa se pusiera color de hormiga y de repente unos tipos que atemorizan a gente se organizan y dicen, y ojito con entrar aquí, que es que de verdad los que mandamos somos nosotros. Sí, sí. ¿Qué hizo buena parte de la élite española? Ponerse de su lado y criminalizar a los que dijeron, oye, que es que mi pueblo está hecho una basura y no precisamente por mi culpa. Ya pasó en el Ejido. Ya pasó en el Ejido. Y se deja que se pudran los problemas, que dentro de 40 años ya nadie hablará del Ejido. Nadie hablará del Ejido, pero el Ejido sigue teniendo problemas. Mario, ha habido una intencionalidad, pero desde hace muchas décadas, de destruir el sentimiento de nación española. Se habla del Estado español, pero no de la nación española. Hay un libro de José María Marco, el último que ha escrito, que yo creo que es impresionante respecto a esto. Y sin embargo, pues nos encontramos, oye, que hay otra gente que sí mantiene ese sentimiento de nación, es decir, y Marruecos lo está haciendo muy bien, el sentimiento de nación ahí está, nosotros no tenemos aquí sentimiento de nación ni de nada, pero porque es resultado de una estrategia que ha tenido la izquierda, y también porque la derecha se ha dedicado a rechazar la guerra cultural y simplemente pues a tratar de gestionar la economía. Y ese vacío es lo que ha producido que España, como nación, está vacía de contenido. Y como no se vuelva a tratar de restablecer esto, pues mal vamos. Pausa publicitaria, sí, y le devuelvo la palabra a don Mario. ¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? El Telegram de Julio Ariza tiene todo lo que necesitas. Solo tienes que abrir la aplicación de Telegram en tu teléfono móvil y en la zona del buscador escribir Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @JulioArizaElToro. En cuanto lo tengas, solo tendrás que hacer clic y una vez aquí dar a la opción de unirme para seguirlo. Y listo. Noticias alternativas, reflexión y vídeos interesantísimos en @JulioArizaElToro. Y ahora también en WhatsApp. Conecta con Julio Ariza. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio.
El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte del Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking. Reservas en restauranteeltorreón.com. El plan más refrescante del verano. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Bueno, los casos de corrupción, lo he dicho en las noticias, pues son importantísimos. Sánchez ha transformado España en una pocilga corrupta donde das un paso y salen 3 jetas del PSOE que están viviendo del dinero de todos los españoles. Pero eso es solo dinero. Hay otros casos, a mi juicio, bastante más graves, como por ejemplo el tema de la Dana, también el del apagón, pero vamos con el de la Dana porque con el tema de la Dana judicialmente está pasando algo muy llamativo, y es que hubo una serie de cosas que pasaron antes de la Dana, como por ejemplo que no se limpiaran los cauces de los ríos, como por ejemplo que no se hicieran las presas para controlar determinados barrancos, como el del Pollo, que hicieron que al final la Dana fuera posible. Alguien tendrá que responder por eso. Y ojo, no solo el PSOE, Las obras para poder acondicionar toda la zona se demoraron por los gobiernos socialistas y también por el de Rajoy. Luego está lo que pasó después de la Dana, donde el principal responsable del retraso en el envío de ayuda e incluso de rechazar la ayuda que venía del extranjero es el gobierno de Sánchez. Y digo yo que tendrá que sentarse en un banquillo a explicarnos por qué se retrasó la ayuda a los valencianos, si es que se quería que se agravara la situación para tratar de que así culpar más al gobierno de Mazón. Y luego está lo que pasó durante el día de la Dana. Durante el día de la Dana, pues resulta que hubo quien no emitió las alertas necesarias. Pero claro, quien emite las alertas necesarias se nutre de los datos que le llegan de los organismos técnicos. Datos que llegan de los organismos técnicos controlados por el gobierno de Sánchez. La Confederación Hidrográfica del Júcar y la EMET. La UCO de la Guardia Civil ha emitido un informe demoledor señalando que la Confederación Hidrográfica del Júcar, dirigida por un socialista, no informó de las crecidas que iban luego a tener consecuencias dramáticas. Hubo ahí un silencio en la emisión de datos. Bueno, pues va la jueza de la Dana, que está haciendo todo lo posible para que no se investigue la responsabilidad del gobierno central, ni antes, ni durante, ni después de la Dana. Va la jueza de la Dana y como no le ha gustado lo que ha dicho la UCO, porque claro, pone el foco en quien es el máximo responsable del asunto, pues encarga un contrainforme pericial y se lo encarga, para tratar de desacreditar el informe de la UCO, a un tío que es militante del PSOE y que ha sido cargo municipal del PSOE en un pueblo de Murcia. Tócate las narices. O sea, es una juez de parte. No, eso igual. Este tipo de cosas también tienen que dejar de suceder. Así de sencillo, no sé cómo comentarlo. En cuanto a lo de la Dana, etcétera, no, es que no estamos hablando de que se haya inundado un pueblo en, yo qué sé, Algete, en Madrid, ¿vale? No, estamos hablando de pueblos que están construidos al lado de barrancos y que tienen
cíclicamente episodios de este tipo. Es decir, son zonas muy sensibles a danas, suceden numerosas danas, y por desgracia hay un montón de pueblos ahí que tienen construida buena parte de sus núcleos residenciales o poblacionales están construidos sobre terrenos que son muy susceptibles de tener grandes avenidas de este tipo. ¿Cómo puedes no dar la gravedad extrema que tiene a esto y que ese tipo de servicios funcionen como relojes suizos? ¿Me dejas ir un poquito, una mirada un poquito más de helicóptero? Aquí lo que está sucediendo en este país es que estamos constatando que la ideología mata y el sanchismo remata. Y es muy fácil. Nosotros tenemos ejemplo del COVID, con las manifestaciones feministas del 8 de octubre. Ideología que consigue que se extienda el COVID aquí en España. El tema de la Dana, por ideología, no se limpian ni se hacen las obras y tal. Muertos. Y luego tenemos posteriormente el apagón, también con muertos, que se está moviendo en cifras que, bueno, están mal calculadas. Y todo es un tema ideológico que mata, independientemente de que nos arruina, mata. Y el sanchismo, además, una vez visto el disparate, pues en vez de tratar de solucionarlo, como ha comentado antes don Luis, lo que hace es regodearse de esos tal, porque trata de sacar ventaja política. Lo que has comentado, don Luis, sobre el tema de esta jueza, nos parece absolutamente es vergonzoso, pero además hay otro dato, que es que el marido de esta jueza la está ayudando, que es magistrado, y parece ser que está haciendo también interrogatorios, que la va como ayudando y tal, lo cual es absolutamente irregular. Yo no sé si el Consejo General del Poder Judicial tendría que decir algo así, pero bueno, son instituciones que ya están tomadas, y por supuesto el Tribunal Constitucional, que se dedica precisamente a que este tipo de cosas, cuando ha enmendado la plana, ha sido por problemas desde el punto de vista del procedimiento, pues también algo tendría que hacer. Pero, por supuesto, esto es una situación absolutamente denunciable, porque se ve efectivamente que esta señora no tiene ningún afán de investigar, solo quiere investigar lo que pasó en el Ventorro y no lo que pasó en la EMET. Y esto es una vergüenza. Bueno, vamos a ver si efectivamente el Consejo General del Poder Judicial toma cartas en el asunto, porque si es verdad que el marido de esta jueza está interviniendo en la causa que lleva esta jueza sin tener potestad para intervenir, hombre, pues sería rarito. Y si esta jueza está nombrando peritos que son del PSOE, oiga, pues en fin, no sé, habría que preguntarse si tiene algún interés político esta jueza, que quizá no da la apariencia de imparcialidad necesaria para poder llevar este caso. A ver si nuestros queridos jueces del Consejo General del Poder Judicial se movilizan, o a ver si un juzgado admite la querella que ha presentado Manos Limpias contra esta jueza y su marido. Pero vamos con un aspecto que a mí pues me interesa mucho, porque hoy teníamos 3 noticias distintas que tratan del tema de los aranceles de Trump, y además que reflejan 3 aspectos de la realidad muy interesantes. Primero, Trump ha acordado con Corea del Sur pues un marco arancelario que básicamente es igual al europeo, con añadidos propios de la zona, porque ya saben ustedes que Trump está intentando establecer el cerco comercial a China. Con Corea del Sur, bien, son amigos, llegamos a un acuerdo, igual que llegamos a un acuerdo con Europa, pero en las condiciones que fija Trump. Con India, en principio, todo el mundo esperaba que fuera fácil llegar a un acuerdo, pero resulta que Trump ha dicho tururú, 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 porque India está actuando de triangulador de los hidrocarburos rusos. Muy interesante esto que ha hecho Trump ayer, porque a India le dice aranceles del 25%, estás comprando petróleo a Rusia y eso no te lo tolero, me lo tienes que comprar a mí, no a Rusia. Y India parece que no ha aceptado todavía las condiciones, con lo cual Trump le mete el palo. Y luego un tercer no acuerdo, que es con Brasil.
donde directamente Trump ha dicho Brasil está vulnerando los derechos humanos al perseguir de manera absolutamente demencial y sin respaldo judicial y objetivo a la oposición brasileña, y además está amenazando y sometiendo a coacción a empresas americanas, véase por ejemplo Twitter, para que cierren cuentas de opositores y demás, y por tanto Brasil, aranceles del 50% y te vamos a crujir la economía. Bueno, yo lo llevo diciendo desde el principio. Había gente que analizaba los aranceles de Trump fijándose solo en el aspecto económico. Yo decía que era importante, pero no lo más importante. Lo importante es el aspecto político. Cómo utiliza Trump los aranceles como arma para establecer su geopolítica e incluso para meterse en lo que hacen los estados. Ejercicio de soberanía. Ahí Estados Unidos siempre, lo hemos comentado aquí alguna vez, han utilizado, la cuestión tarifaria está muy relacionada con la cuestión del ejercicio de la soberanía y está muy ligada a lo que les llevó a la ruptura con la metrópoli, con el Reino Unido, ¿no? Por cierto, Daniel Lacalle ha publicado un hilo hace un rato. Es un hilo largo, pero si queréis os hago un resumen porque yo aún no lo he podido leer entero. Pero dice, el acuerdo de la Unión Europea con Estados Unidos es positivo para la Unión Europea. Dice, 1. En el acuerdo, la Unión Europea se compromete a levantar sus barreras internas y trabas no arancelarias que cuestan a la UE 1 billón de euros al año. La exigencia de Estados Unidos coincide con la de Draghi. El beneficio para la UE es de unos 150.000 millones de euros anuales, con una estimación conservadora si se cumplen los compromisos. 2. La Unión Europea aumenta los sectores con aranceles 0 por 0 en sectores estratégicos y la lista va a seguir aumentando. El beneficio para consumidores, inversión y empleo es evidente y ahí viene un pantallazo con los sectores que estarían incluidos en esto. El acuerdo menciona, punto 3 del hilo de Lacalle, un compromiso de la Unión Europea de invertir 600.000 millones de dólares en Estados Unidos para el año 2028, principalmente petróleo, gas natural licuado y combustible nuclear, estructuradas en aproximadamente 240.000 millones de dólares por año durante 3 años. Esto no significa gastar más, sino hacerlo en Estados Unidos. Reduce la dependencia del gas ruso y no tiene un coste significativo. Sí, aquí déjame solamente hacer una puntualización. Lo que tenía que hacer la Unión Europea era permitir en suelo europeo extraer nuestros propios recursos. Claro. Porque tenemos gas aquí para licuar. Lógicamente, si nosotros resulta que seguimos sin explotar nuestros propios recursos, pues lógicamente mejor comprárselo a Estados Unidos que a Rusia. Y eso que hay algunos de los economistas que dicen, no, es que este es el encarecimiento de lo que nos hemos comprometido a comprar. No, eso es neutral, porque actualmente le estábamos dando ese dinero a Rusia, ahora en vez de dárselo a Rusia se lo vamos a dar a Estados Unidos. Por lo cual, es decir, el efecto es neutro. Ahora, lo que es importante es empecemos de una puñetera vez a explotar los recursos que hay en Europa, que eso tenemos gas, que tenemos de todo, tenemos tierras raras, tenemos si dejas que los demás decidan por ti, claro, por ti. Porque si nosotros vamos a invertir en plantas para licuar gas en Estados Unidos, dices, ¿y por qué no invertimos Europa en plantas para licuar gas del gas que tenemos, por ejemplo, en el suelo español? Sí. Daniel tiene un cuarto punto que dice, es falso que el acuerdo de Estados Unidos con Estados Unidos, lleve a la UE a invertir en equipamiento militar estadounidense y no europeo. Son dos cosas totalmente distintas y no suponen menor inversión en empresas europeas. Quinto, la eliminación de barreras a productos estadounidenses es positiva para la Unión Europea, ya que aumenta la oferta y reduce las barreras internas. Sexta, los aranceles del 15% son perfectamente asumibles. ¿Por qué? Los exportadores de la UE tienen exceso de capacidad y de capital circulante y sería suicida perder acceso al consumidor estadounidense. Y séptimo, la Unión Europea gana con un acuerdo estratégico en defensa, energía y tecnología que no limita sus inversiones nacionales, pero reduce la dependencia de suministradores no fiables. Sí. De todas maneras, ya digo, el hilo es mucho más amplio. Sí. Solamente una cosa, decir que Dani Lacalle es uno de los mejores economistas que hay en este país, o además uno de los más influyentes a nivel internacional, y yo no me explico cómo el Partido Popular ha decidido hacer oídos a otros economistas y no realmente escuchar lo que tiene que aportar Dani Lacalle, que es realmente un patriota, es una persona absolutamente de una formación increíble y luego por otro lado es miembro de Pie en Pared, que también.
Si es que en pie en pared están todos los sospechosos habituales. Oiga, Bueno, es una cosa... Bueno, no creas que está Alfredo Timmermans, que el hermano de nuestro compañero aquí de tertulias, que él tiene una posición un poco respecto a esto, un poquito divergente, pero un día lo vamos a también solucionar. es otro sospechoso habitual. Sí, Oiga, ninguno de los Oye, que están las ahí. maneras de solucionar los debates en pie en pared están muy bien, porque se solucionan a base de comilonas. Señores, tenemos un desacuerdo en esto, comamos. Así estoy yo. Yo pesaba 20 kilos menos antes de entrar en pie en pared. Le noto más gordo, ¿sí? Lo que sí ha sucedido con bueno. esto ha sido un baño de realidad para Europa, porque lógicamente Europa, yo creo que los europeos han estado engañados por esta Unión Europea que nos dice que somos todos maravillosos y tal, y de repente nos hemos dado cuenta que Europa pinta poco, que somos dependientes energéticamente, que somos dependientes militarmente y bueno, y dependientes también tecnológicamente, es decir, todos los temas de inteligencia artificial, todos los temas de defensa y tal, pues bueno, que nos tenemos que echar a los brazos de alguno y que no somos lo que fuimos en el pasado. Y yo creo que ese baño de realidad se ha producido. Bueno, esta mañana hablaba yo pues de una idea de negocio que se me ha ocurrido, y aprovechando que tengo aquí a un gran hombre de negocios como es don Marcos de Quinto, pues a ver si le animo como coinversor. No sé si tenemos, don David, ¿tenemos el audio de la Ocupa ocupada? Bueno, antológico. Porque es una cosa espectacular. Había una Ocupa que llevaba 10 años ocupando una casa que no era suya. Entonces, para pagar una casa, para comprársela o para alquilarla, parece que no tenía dinero. Pero sí tenía dinero la buena señora para irse de vacaciones a República Dominicana. Y entonces, bueno, no se preocupe, don David, si no encuentra el audio. No. El caso es que... ¿Está? ¿Ah, sí? Pues pongámoslo. 10 años, o sea, cerca de 10 años en esta vivienda. Habilito la vivienda, reformo la vivienda, la mejoro la vivienda, me vengo a la República Dominicana y me pasa esto. Vale, pero todo por culpa de las redes sociales, ¿eh? Culpa mía, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? Pero Raquel, que lo quiero entender. Tú mejoras una vivienda, que lo entiendo, para disfrutarla tú, pero la casa no es tuya, ¿no? 10 años. O sea, estaba de 10 años ahí, ocupando una casa que no era suya. Y entonces se va de vacaciones a la República Dominicana. ¿Y entonces qué ha pasado? Pues que dice, culpa de las redes sociales, porque lo puso, me voy de vacaciones a la República Dominicana, y algún otro ocupa listo le ha ocupado la casa que ella tenía ocupada, y ahora se encuentra con que no puede echar al ocupa de su casa ocupada. Eso es lo que es una vergüenza, que si tú eres propietario no puedes ocupar al ocupa, pero si no eres propietario, un ocupa sí puede ocupar al pues ocupa. Ahí es donde surge la idea de negocio que yo planteaba esta mañana. Esto es lo mismo, de un clavo saca otro clavo. Claro, es usted un propietario que tiene una casa ocupada. Como a usted se le ocurra intentar ocupar la casa suya, aprovechando la ausencia del ocupa, encima le empapelan a usted. Pues más sencillo que todo eso, contrate usted a un ocupa, que el ocupa ocupe la casa al ocupa, y luego ya usted denuncia al ocupa que usted mismo ha contratado, y judicialmente el ocupa dice, tome, le devuelvo la casa. Le voy a dar un nombre, es decir, sería un testa ocupa, que es como un testaferro. Un testa ocupa. Un testa ocupa, contrate un testa ocupa, que usted entonces se lo ocupa y luego ya lo tiene con ello arreglado. A ver, empresas de desocupación, ofrezcan el servicio. Tenemos testaocupas para ayudarle a usted a desalojar al ocupa de su casa ocupada. La cara de Nacho Abad era un poema. Por cierto, yo empecé en la radio con Nacho Abad. Y jamás iba a pensar que iba a llevar estos derroteros. Me alegro mucho de que le haya ido también. Pero la cara es un poema. No me puedo creer. Pero es gracias a la Santolaya, ¿no? Que está con él, ¿no? En el programa o algo. Yo creo que es ella quien le ha dado, Madre mía. dimensión. Madre Santolaya. Es que no, o sea, es que no digáis palabras oeses, como dirían en el carnaval de Cádiz. Pero la cuestión de la ocupación dice mucho de las cosas que peor funcionan en España, y sobre la degradación institucional y social de España, precisamente. Yo tengo una pregunta respecto a esta situación, hablando de lo del testa ocupa. Es decir, el que no puede recuperar la casa es el propietario, pero su hijo, su sobrina,
podría recuperarla. Digo, desde el punto de vista estrictamente legal. Es decir, yo como propietario no puedo cortarle la luz, no puedo cortarle el agua, y yo como propietario no puedo recuperarla. Pero mi hijo podría. Exacto. ¿Por qué la ley, si hay un parentesco, no te lo permite? Es decir... Es una buena pregunta para nuestros expertos jurídicos. Habría que verlo para los expertos jurídicos que nos dijeran esto. Porque muchas veces te encuentras que ocupan el piso de una anciana y sus hijos o un familiar va ahí y entonces ellos no pueden ocuparla y no pueden echarla. Dices, pero bueno, si desde el punto de vista estrictamente legal la casa está a nombre, la escritura de esta señora, este señor podría. O es que eso... es en primera línea de parentesco, segunda línea, tercera, ¿dónde se corta? Esto habría que consultarlo de alguna manera para... Pero además, no, sobre todo, que parece que está hecho como de verdad. Oye, vamos a ver. Para defender a los ocupas. ¿Cómo claro. podemos a ayudar a un criminal y cómo podemos joder la vida al que están... Mira, al que le están de verdad? Es que hay mucha gente que no es consciente de lo que le viene encima al que le cae algo así. Esto es un tema absolutamente de izquierdas. Fíjate, la izquierda está en contra de la propiedad privada, porque la propiedad privada te da libertad. Desde el momento que tú eres propietario de algo, eres una persona más libre. Luego, entonces, contra la propiedad privada existen tres cosas. Primero, la posibilidad de expropiártela, que de hecho, en el caso de Cataluña, ahora parece ser que si una casa no la utilizas en 2 años y tal y cual, es legal que te la expropien. Siguiente, metiéndote impuestos sobre esa propiedad privada que tienes. Y tercero, limitándote el uso de esa propiedad privada. Es decir, te pueden limitar el uso de que esta casa no puedas hacer estas determinadas obras o estas determinadas cosas, o incluso un coche que no pueda circular en determinados sitios. Pero todo es como un ataque a la propiedad privada, que es lo que hace de alguna manera que a la gente sea libre, cuanto menos propiedad, y entonces es un ataque continuamente a esa propiedad privada. Y esto es un esquema absolutamente de izquierdas. Y las leyes, efectivamente, como decía don Mario, dices, parece que está protegiendo al que ataca la propiedad privada y no protegiendo al que trata de defender su propiedad privada. Y esto es un escándalo. Yo creo que contar aquí una anécdota de este tipo de situaciones que te hacen cortocircuitar y decir, esto algo va muy mal. Y el problema en los estados de derecho es cuando tú te topas con una realidad legal que ves que es radicalmente injusta. Mirad, no está directamente relacionado con la ocupación, pero sí con la desprotección de alguien que está siendo víctima de una afrenta, ¿no? Que además son los que pagan impuestos y los que mantienen ese Estado que se vuelve contra ellos mismos. Y que mirad, en mi barrio, donde yo crecí, en Alcobendas, entraron a robar a un taller de motos. Y el hombre vio cómo le robaban y... consiguió, creo que, pues no sé si alcanzar a uno, ¿no? Y vino la policía inmediatamente y le conocían. Dicen, oye, ¿qué tal? Fulanito, ¿cómo estás? Dice, bien, no me han hecho nada. Dice, pero se me han llevado a la mariconera y me da mucha rabia porque llevaba el anillo de mi padre, que era lo único que conservaba, y el reloj y no sé qué. Y le dicen, no, tranquilo, bueno, vamos a ver si lo encontramos. Y dice, no, yo creo que los podéis encontrar porque a uno le he podido dar. Y le dicen, ni se te ocurra decir eso. O tú, que la acababan de robar. Y dice, pero, ¿cómo? Y dice, no digas eso, di que se ha tropezado como ese hombre. Vaya a un centro médico o algo, vas tú para adentro. El tipo empezó a soltar espumarajos por la boca y eso que le estaban intentando proteger. Ahí he visto en redes sociales, hay un abogado que perfectamente describe esto. Dice, si una persona entra en tu casa a robar y te dice amablemente, he venido a robar, y tú tratas de impedírselo físicamente, puedes ser denunciado por esa persona. Supuestamente, tu comportamiento tendría que ser que el que te ha dicho que vengo a su casa a robar, pues tú quedarte quieto, mirar un poco lo que hace y posteriormente poner una denuncia. Pero si tú físicamente le agarras, le empujas, forcejeas o le golpeas para que no te robe, él te puede denunciar y tú puedes acabar con un problema. Y esto es así la situación. Legalmente es así. O sea, entonces dice, bueno, es totalmente distinto. Yo he vivido en Estados Unidos me entra alguien en casa. Mi casa, en la mantal, le pego un tiro y no pasa nada, te felicita la policía. Entonces, claro, la gente tiene mucho miedo a cuando yo entro dentro de una casa. Tampoco eso de dar carta blanca para disparar a la gente que entra. Dentro de tu casa. También te digo, Luis, pero es que hay cosas, vamos a ver.
Si aquí lo que interesa no es la reacción, lo que interesa es la intención. ¿Qué haces? Es que, Marcos, da una clave. Tu casa es sacrosanta. Ahí no tiene que entrar nadie, para nada, ni para una broma, ni para ni mus. Entonces, ¿qué haces ahí? Y pues mire, lo que haces es aplicar el sentido común dentro de tus posibilidades, porque si te entra alguien en casa, lo más probable es que estés tan nervioso que no sabes qué hacer. Y entonces, en esas circunstancias, pues si tú crees que tu vida está amenazada, por supuesto que tienes que defenderte de eso. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa que demos carta blanca a que un señor que tiene un huerto de limones en no sé dónde, entran 3 chavales de 13 años a coger un limón y les pegue 3 tiros. Luis, sí, pero mira, pero lo que voy a la básica. Tú estás en un sitio, tú vas a la frontera de Corea del Norte con Corea del Sur y a que no haces el indio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el mensaje es ni se te ocurra pisar aquí. Es un lenguaje muy disuasorio. No vengas, de hecho, no pises. ¿Y si te vas a la frontera de España con Marruecos o con Francia? Pues haces el imbécil, ¿no? Mira, me voy a poner un pie en un sitio y el otro en Cuando otro. alguien te entra, y lógicamente no es a robar peras, sino cuando alguien te entra por la noche, te entra en la casa, te entra saltando por una ventana, forzando algo con fuerza, etcétera, pues no te puedes plantear a qué viene, si viene solo a robar, si viene a violar, si viene a tal. Llega un momento que tú lo que tienes es que defenderte entre esa incógnita. No sabes si viene armado, si no viene armado, si lleva una katana, si lleva un puñal, si lleva una pistola, si lleva una escopeta recortada. Es decir, tú no tienes por qué plantearte todo este tipo de cosas. Eso si alguien te entra en tu casa, lo que es lo que sucede en otros países, diga, oiga, no. Otro tema es que yo tengo un problema afuera, pero dentro de mi casa, si alguien entra violentándola, y ha entrado por fuerza, tú no tienes por qué hacerle un cuestionario decirle, siéntese un momentito conmigo en el sofá, cuénteme las intenciones y tal. No, es que vengo con un cuchillo, vale, entonces yo proporcionalmente solo puedo defenderme con un cuchillo. Exacto. Pero ¿qué pasa si yo tengo 60 y tantos años y el otro tiene 30 y tantos y es experto en el cuchillo y tú no lo eres? Puedes reaccionar con una pistola. Pero bueno, existe el derecho a la legítima defensa. Sí. Ahora, imaginemos que se cuela en tu casa a través de una ventana, pues un chaval de 9 años, porque es una travesura. Entonces llega uno y dice, en mi casa es mi castillo. ¡Pum, pum, pum! Hombre, por supuesto. Luis, pero un momento. La justicia en todos esos casos valora las cosas. Y entonces en algunos casos... No creas, porque pasó con este señor mayor que le disparó a unos que entraron para robarle a su casa y está en la cárcel. No, ¿se refiere usted al de Albacete? Creo que sí. No, eso era un caso, vamos, que no era legítima defensa. Es decir, era un ladrón desarmado al cual le dispara, entra en la casa, recarga, sale y le remata. No era de legítima defensa. ¿Cómo este no era el que llevaba una sierra? Llevaba una motosierra. ¡Nos ha jodido! Pero la llevaba para... Mario, llevaba una motosierra que acababa de robar del cobertizo del señor en el jardín del señor. Estaba apagada. Y el señor, a quien ya le habían robado y que estaba hasta las narices, salió con la recortada y le metió un tiro. Y luego... le metió un tiro, sale él, no va el otro a entrar en la casa a amenazarle, no, sale él y le mete un tiro. Y cuando está caído en el suelo, entra, recarga, sale y le vuelve a disparar. Hombre, ningún juez puede calificar eso como legítima defensa. Don Luis, mire, pero yo ahí introduzco, y nunca entré en detalle de ese tema, pero yo ahí tengo dos cosas que hacer. Está este chico joven que entró a robar a casa de su novia, le pillaron. Y entonces mató a la novia, mató al padre, a la madre y el hermano porque pudo saltar por la ventana. No iba con esa intención, pero resulta que sí los mató a los tres. Entonces dices, oye, yo preventivamente no sé cuándo yo tengo que esperar si el que tiene y que le veo con una motosierra, si va armado o no va armado, sobre todo si yo tengo 80 años y el otro no los tiene. Que sí, preventivamente, porque yo no lo sé. Preventivamente, si tú crees que tu vida realmente está amenazada, pues claro que tienes derecho a defender tu vida y a lo
mejor pues resulta que utilizas un exceso de fuerza, hombre, no eres un profesional, y a lo mejor dice, oiga, ¿podría usted haber apuntado la pierna? Pues mire, no, porque con los nervios apunto a donde puedo. Y todo eso los jueces lo suelen entender, pero es que hay una diferencia fundamental entre el tío que tiene miedo, y como tiene miedo recurre a la violencia legítima para defenderse, y el tío que dice, pues tú no entras en mi casa, capullo, y te vas a enterar. Es distinto. Vale, el miedo es una cosa, la ira es sí, otra. pero hay otra... No, un momento. Es que hay un cóctel explosivo que es el miedo y la ira. A ver. Sí, ojo que, repito, no conozco las causas especiales de este caso, pero si tú me dices esto, vamos a ver, viene un tipo con una motosierra, es que yo ya no pregunto, y si tengo un obús, se lo meto en la cabeza. Con una motosierra, no sé si es la mía, no sé si tiene pilas o si no tiene. Le voy a hacer una... Cuando te dicen, llevo una pistola, pero no de broma. No, el miedo que me has querido provocar era muy real, te pego un tiro. Perdona, espera. no. En el caso Es que este está que he usted dicho- partiendo de una cosa que es mentira. Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y la ira? Pues mire, el miedo es que si tú escuchas que hay un tío robando en tu cobertizo, sea una motosierra o lo que no sea una motosierra, lo que haces es atrancarte para que el tío no entre en tu casa. Eso es el miedo. La ira es coger y decir, ¿cómo que me estás robando, capullo? Sales tú armado y le pegas un tiro. Eso es ira, no es miedo. Ojo. El que tiene miedo no busca el enfrentamiento. Pero el que tiene miedo se atrinchera. Luis, lo que estás diciendo es, si te asaltan, lo que tú tienes que hacer es encerrarte y que asalten. Vamos a ver, es que si te asaltan Si y tú tienes una habitación del pánico donde tú y tu familia te puedes meter, tu obligación es meterte en la habitación del pánico, no ir al encuentro del asaltante. Don Luis, si el que ha ido al cobertizo, yo no sé si va armado y si después de ir al cobertizo va a tratar de entrar en mi casa. Y no sé si una vez que ha entrado en mi casa va a coger los candelabros o se va a ir a la habitación de mi niña y la va a violar. O sea, yo no lo sé. Sí, y tampoco, entonces yo prefiero pararle en el cobertizo y no darle oportunidad de que entre en mi casa. Eso yo te lo aseguro. ¿Y qué tal si para que no entre en su casa usted echa la llave y se cierra? No, porque puede romper por una ventana y entrar por la ventana y no por la llave. Le propongo una cosa. Echa usted la llave y coge el teléfono y dice, policía, hay un tío que está, le veo que tiene algo en las manos y que está aquí en mi propiedad. va a venir la policía, pero que lo tienes en casa. No, pues entonces, si resulta que tienes una escopeta e intenta entrar por la ventana, le disparas. Que no le pase nada a usted, don Luis. Hay una cuestión ahí que tiene que ver. Esto se nos olvida. Nada, no le doy la palabra porque está aquí doña Carmen y se nos está acabando el tiempo. Oye, pero una cosa, que puedes disparar con una escopeta sin tener ira, eso también te lo aseguro, simplemente por supervivencia y con tranquilidad. Claro, con miedo. O sea, puedes no tener miedo ni tener ira y defender lo tuyo disparando con una escopeta. Pero una cosa, ¿y si neutralizas a un tío y dices, ya verás cuando se levante? Y cuando se levante, ¿qué hace? ¿Le cuentas un chiste de Arévalo? O sea, yo a ese tío lo necesito. Eso es crueldad. Eso es crueldad, señor Mario. A ver, doña Carmen Carbonell. Don Luis, todo tiene un límite, incluidos los chistes de Arévalo. Y el límite. Bueno. Un chiste. ¿Quieres tú un chiste? No, por Dios, ni de Arévalo ni de nadie. ¿Un chiste tonto? No, ni siquiera eso. Lo que traigo es la opinión de los oyentes. Maestro Yuan, ¿por qué todos los chinos nos parecemos tanto? Y dice el otro, yo no soy el maestro Yuan. Bueno, a ver, la opinión de los oyentes. Esto merece una mención especial para Crónicas de Manicomio. Yo estoy convencida de que nuestro querido compañero don Gabriel Serrano estará muy orgulloso de usted. Se ve que ha evolucionado y que va progresando adecuadamente. Bueno, la pregunta que les traigo hoy, la que lanzábamos a nuestros oyentes, era la siguiente. En vista de que Álvaro García Ortiz no dimite, ¿cree que el Tribunal Supremo debería suspenderle de sus funciones? Y 4 opciones dábamos. La primera sí, la segunda no, que estas serán bastante claras. Y luego ya las favoritas de don Luis, las respuestas troll. ¿Quién es García Ortiz o qué es el Tribunal Supremo? ¿Qué hubieran votado ustedes? Yo sí, claro. Que sí. Yo que suspendiera, por supuesto, a García Ortiz y si de paso pudieran suspender también a Sánchez, fenomenal. Matamos 2 pájaros. ¿Y qué dice la gente? El 94% de los encuestados apuesta por esa opción, que sí que debería suspenderlo inmediatamente. Hay un 1% que dice que no, y hay un 3% que se pregunta qué es el Supremo y un 2% que se pregunta quién es Álvaro García Ortiz. Don Luis, están un poco rebeldes aquí nuestros oyentes con estas preguntas troll que pone usted, con estas respuestas troll que pone usted, y le siguen el juego, por lo que veo. 3 comentarios o 4 de las publicaciones de YouTube. Jaime Agustín Ramírez dice que debe suspenderle porque no habrá claridad en el proceso. No puede un acusado sentado en el banquillo ser encima jefe
de quien le va a acusar. Sería como un proceso espurio como juez y parte a la vez, de pura conveniencia. El proceso sería una parodia sin justicia con veredicto anticipado a su favor. En esas publicaciones de YouTube, Pepa Polonia Simón dice que es vergonzoso, se pregunta quién es el responsable de quitarle a este fiscal las competencias que tiene y añade qué está pasando con esta justicia porque hay jueces muy buenos, pero hay otros a los que se les ve el plumero. En Twitter, Francisco García Velarde dice que en el juicio el fiscal que le acuse será su subordinado. Es todo un despropósito propio de la República Bananera. Y tira de ironía un tuitero que se hace llamar Krausen1983. Dice, no veo por qué no puede seguir en su cargo. Incluso si fuera condenado desde la celda, podría seguir perfectamente sin problema ejerciendo su cargo. Se le pone un despacho en la celda con internet y tan ricamente. No pretendemos que los presos trabajen, pues oiga. Claro. Está muy bien. Añade que el Capone siguió dirigiendo el tinglado desde la cárcel. O sea que si lo hizo el Capone, ¿cómo no lo va a hacer este señor? Bueno, muchísimas gracias, Oye, doña Carmen hay Carbonell. una oyente buenísima, Yossi, que dice, chiste tonto, pero me ha hecho reír. Va mejorando, don Luis. Va mejorando, muy bien, muy bien. Bueno, gracias, don Mario, gracias, don Marcos, gracias a ese oyente, hombre, por alabar mis chistes, un oyente inteligente. Ponemos punto final a la tertulia. Era su esposa, don Luis. Con don Paco Linares, que hoy quiere comentar lo de que Pedro Sánchez se vaya de vacaciones. Buenos días, don Paco. Amigo don Luis del Pino, mis saludos más cordiales para usted y su audiencia. Gracias. Pues sí, Sánchez de vacaciones. Tiene que descansar. Ya lo dijo María Jesús Montero. Nos estamos dejando la piel trabajando y empujando. Y tanto que es así. Para poder gobernar tienen que trabajar muchísimo y empujar para atrás el tren de la prosperidad española. Sánchez empuja y empuja para conseguir que el progreso vaya de nalgas. ¿Cómo progresamos los españoles? Pues en el sentido que Sánchez quiere. El progreso para él es el retroceso para todos. Dice creer en la justicia. Creo en la justicia. Menos cuando procesan a quien le ayuda. Ahora, de forma natural, se mete donde no le llaman ni debe entrar, defendiendo a don Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, que presuntamente ha filtrado información subyúdice del novio de la odiada por Sánchez, Isabel Díaz Ayuso. Sánchez se va a Lanzarote de vacaciones con Illa y Marlaska. No lamento decir que le deseo que no lo pase bien y se acuerde que es solo el presidente, que él no es España. No le deseo ningún daño físico, solo que se acuerde de la bandana y cómo lo están pasando por culpa de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Que no le dejen dormir y tampoco puede hacerlo por las espadas de Damocles que se levantan sobre su poder, que es lo único que le importa, y por su despótico mandato. Que se le amarguen las vacaciones como él se las está amargando a tantos españoles. No, a Sánchez no le deseo unas felices vacaciones. Decir lo contrario sería una hipocresía. Mañana más y mejor. Punto final.